Pablo Martínez aparcó su todoterreno azul oscuro delante de casa y apagó el motor. En las sienes aún palpitaba el cansancio tras una operación de 6 horas, embolia pulmonar en un albañil de 50 años. El hombre había llegado en estado crítico con cianosis, disnea y caída de tensión. Un caso complejísimo que requirió toda la maestría del equipo de cirugía cardíaca, pero el paciente sobrevivió. Los datos postoperatorios eran estables, la tensión arterial se había normalizado y la saturación de oxígeno se había restablecido al 98%. La portezuela se cerró con un ruido metálico, las llaves tintinearon en el bolsillo de los vaqueros desteñidos por el sol. Pablo se estiró, aliviando la espalda entumecida después de horas inclinado sobre el paciente en el quirófano. En el portal de la casa vecina se agitaban personas con batas blancas. La ambulancia parpadeaba con luces rojas, iluminando las paredes grises del edificio de 9 plantas al otro lado de la calle. «Doctor Martínez», le gritó la enfermera conocida, Consuelo Vázquez, una mujer de unos 45 años con ojos cansados. «¿Podría ayudarnos? Doña Carmen tiene un ataque grave. Dolores en el pecho, sudor frío». Pablo se quitó la chaqueta arrugada y se dirigió rápidamente hacia el portal. Carmen Pérez Morales, de 72 años, jubilada. Una anciana entrañable que siempre se interesaba por la salud de los niños del barrio y alimentaba a los gatos callejeros. La mujer yacía en un sofá gastado de una habitación pequeña llena de muebles antiguos. El rostro de color gris terroso, respiración superficial y acelerada, gotitas de sudor en la frente. Síntomas clásicos de infarto agudo de miocardio, un cuadro que Pablo había visto cientos de veces en sus 15 años de práctica médica. ¿Cuándo empezaron los dolores?, preguntó, palpando cuidadosamente el pulso débil e irregular en la muñeca. Frecuencia de unos 110 latidos por minuto, arritmia. Hace una hora, susurró la mujer con labios temblorosos. Primero un ligero pinchazo y luego como si una mano de hierro me apretara el pecho. Me quema detrás del esternón, se extiende al brazo izquierdo y a la mandíbula. Pablo levantó cuidadosamente los párpados de la paciente, las pupilas reaccionaban a la luz, pero la mirada estaba turbia. La piel pálida, con un tinte azulado alrededor de los labios. Acercó el oído al pecho, tonos cardíacos apagados, ritmo alterado. «Doña Carmen, ¿tiene nitroglicerina en casa?», preguntó Pablo, continuando el examen. En la mesilla, en el dormitorio, respondió apenas audible la anciana. Pablo asintió al sanitario, que trajo una cajita pequeña con pastillas. Se volvió hacia la enfermera. Nitroglicerina sublingual inmediatamente, mascarilla de oxígeno, gotero. Controlen la tensión cada 5 minutos. Urgente al servicio de cardiología y díganle al médico de guardia, sospecha de infarto extenso de la pared anterior del ventrículo izquierdo. Posibles complicaciones por shock cardiogénico. Consuelo anotó rápidamente las recomendaciones en su blog. Los sanitarios trasladaron cuidadosamente a Carmen a la camilla. Pablo controló la colocación del gotero con suero fisiológico y volvió a comprobar el pulso. El ritmo se había estabilizado un poco después de la nitroglicerina. 15 minutos después la ambulancia se llevó a la vecina, la luz de emergencia desapareció tras la esquina. Pablo recogió la chaqueta ligeramente arrugada y se dirigió tranquilamente hacia su casa. La tarde de septiembre era fresca, se notaba en el aire la proximidad del otoño. «Gracias, doctor», gritó desde la ventana del segundo piso Francisco Jiménez, un hombre canoso con camisa de cuadros. «Le ha salvado la vida. Si no hubiera sido por usted». Pablo saludó con la mano y metió la llave en la cerradura de la puerta principal. En el recibidor olía a algo dulce y casero, parecía que Carmen había hecho tarta de manzana con la receta de su abuela. Ese aroma siempre le recordaba los primeros años de matrimonio, cuando su mujer experimentaba con la cocina y a menudo mimaba a la familia con repostería casera. Pero hoy el olor dulce se mezclaba con un ligero amargor, como si algo se hubiera quemado ligeramente en el fondo del molde. «Ya estoy en casa», anunció Pablo en voz alta, quitándose los zapatos y desabrochándose los cordones. El sonido resonó por el pasillo vacío, revestido con laminado claro. Desde la cocina llegaron pasos apresurados por el parqué, tacones. Carmen apareció en el umbral, el cabello castaño despeinado y suelto de su recogido habitual, en el rostro hermoso una sonrisa tensa que a Pablo le pareció algo artificial. «¿Cómo ha ido, cariño? ¿Ha salido bien la operación?», preguntó, secándose las manos con un paño de cocina con estampado floral. «Bien, el paciente ha sobrevivido».
Pablo notó en el suelo de azulejos claros cerca del fregadero pequeños fragmentos de porcelana blanca y manchas húmedas. ¿Qué ha pasado con la vajilla? Nada especial. Carmen se agachó rápidamente y recogió el último trozo afilado, envolviéndolo cuidadosamente en una servilleta. Rocé la taza con el codo al sacar harina del armario de arriba. Ha sido torpe por mi parte. Pablo asintió, pero algo en sus movimientos le pareció extraño. Demasiado bruscos, nerviosos, alterados. Las manos temblaban apenas perceptiblemente. En un rincón de la cocina sobre la encimera había un trapo húmedo, al lado un paquete de bicarbonato abierto. Parecía que Carmen había limpiado rápidamente las huellas del accidente. De repente el teléfono de Carmen vibró en la mesa de la cocina, la pantalla se iluminó con una llamada entrante. Miró rápidamente la pantalla, el rostro se tensó, y rechazó bruscamente la llamada sin dejar que Pablo viera el nombre del que llamaba. ¿Quién llamaba?, preguntó Pablo. No importa, respondió Carmen, evitando su mirada. ¿Alguna publicidad pesada? Una compañía de seguros, probablemente. Pero las mejillas se sonrojaron delatándola, apareció un ligero rubor que siempre evidenciaba su nerviosismo. Pablo conocía esta peculiaridad de su mujer, en momentos de turbación o mentira Carmen siempre se ruborizaba. Durante la cena en el comedor, iluminado por la cálida luz de la lámpara, Pablo relató detalladamente el caso de la vecina, describiendo síntomas, evolución del ataque, medidas de primeros auxilios. Los niños escucharon con genuino interés. Elena, de 14 años, siempre seria para su edad, hizo preguntas sobre las manifestaciones clínicas del infarto y métodos de diagnóstico. Antonio, de 12 años, se interesó por la técnica de reanimación cardiopulmonar y preguntó si podría ser médico como papá. Carmen permanecía callada sentada enfrente, removiendo distraídamente con el tenedor las patatas cocidas del plato, sin tocar la carne. La mirada vagaba por la mesa, los pensamientos claramente ocupados en otra cosa. «Carmen, ¿me estás escuchando?», preguntó Pablo, interrumpiendo su relato sobre la técnica de masaje cardíaco indirecto. «¿Qué?». La mujer se sobresaltó como despertando de un sueño. «Perdona, estaba pensando en el trabajo. Se han acumulado muchas cosas. Te preguntaba por tu proyecto de exenciones fiscales para pequeñas empresas. ¿Cómo va la cosa?». Carmen parpadeó confundida. «¿Qué proyecto?». Elena miró sorprendida a su madre, dejando la cuchara. «Mamá, si ayer durante el desayuno estuviste media hora hablando precisamente de ese asunto. Del cliente difícil y los plazos ajustados». «Así, claro». Carmen se sacudió la cabeza, mechones de pelo le cayeron sobre el rostro. «Es que estoy muy cansada. Mucho trabajo últimamente, todos los proyectos se me mezclan en la cabeza». Antonio de repente dejó la cuchara y miró seriamente a sus padres. «¿Por qué ayer por la noche llamó el tío Diego y preguntó si estaba mamá en casa?». Fue extraño. En la mesa se hizo un silencio incómodo. Pablo levantó lentamente la mirada hacia su mujer, sintiendo una punzada de inquietud. Diego Herrera, socio de Carmen en el bufete, un hombre de unos 38 años, soltero. Agradable, sociable, abogado exitoso. ¿Para qué necesitaba llamar a casa y averiguar dónde se encontraba Carmen? Estaba consultando asuntos de trabajo, respondió Carmen demasiado rápido, retorciendo nerviosamente la servilleta. No pudo localizarme en el móvil, así que decidió probar con el teléfono fijo. Pero preguntó específicamente si estaba mamá en casa, no por algún trabajo, insistió Antonio, frunciendo el ceño. Sonó como algo personal. «Antonio, no inventes cosas sin fundamento», dijo Carmen bruscamente, con notas de irritación en la voz. «Los niños tienen tanta imaginación. No hay que hacer una montaña de un grano de arena». El chico se ofendió por el tono de su madre, puso morritos y se calló ostentosamente, clavando la mirada en el plato. Pablo sintió una tensión extraña y desagradable en la mesa familiar. Algo estaba pasando definitivamente, pero no podía entender qué exactamente. La atmósfera se volvió pesada, como antes de una tormenta. A las 10 de la noche, cuando los niños se habían ido a sus habitaciones a hacer los deberes, Elena resolvía problemas de álgebra y Antonio estudiaba verbos irregulares ingleses, volvió a sonar el teléfono fijo. Los timbres agudos rompieron el silencio del salón. Carmen en ese momento estaba en la ducha, se oía el ruido del agua desde el cuarto de baño del segundo piso. Pablo miró el identificador de llamadas, un móvil desconocido, los números no le resultaban familiares. «Diga»,
respondió, apartándose de la revista médica. Buenas noches, ¿podría hablar con Carmen? Voz masculina, desconocida pero segura y agradable. Edad media, buena dicción, habla culta. ¿Quién la busca? Pablo frunció el ceño, algo desagradable se contrajo en el pecho. Pausa breve y significativa. Se oían sonidos de fondo, música, ruido de café o restaurante. Perdone, me he equivocado de número, dijo finalmente la voz, pero sonaba poco convincente. Tonos cortados. Pablo dejó lentamente el auricular, clavando la mirada en el teléfono. La voz sonaba demasiado segura, como si la persona supiera exactamente a quién llamaba y para qué. No había ningún error ahí. Carmen bajó del baño 5 minutos después, envuelta en una bata de felpa color crema, el cabello oscuro húmedo y peinado. Expresión tranquila en el rostro, pero Pablo notó una ligera tensión en los movimientos. ¿Quién llamaba? Preguntó como de pasada, sacando del frigorífico una botella de agua mineral. Un hombre que te preguntaba por tu nombre. Cuando le pregunté quién llamaba, dijo que se había equivocado de número. El rostro de su mujer se contrajo apenas perceptiblemente, un ligero tic cerca del ojo izquierdo que Pablo conocía desde la juventud. Este tic nervioso aparecía en Carmen en momentos de fuerte estrés. Probablemente algún colega confundió el número de trabajo con el de casa, respondió, pero la voz sonaba artificial. Carmen cogió su teléfono móvil de la encimera y revisó rápidamente algo, pasó el menú, pulsó varios botones. Pablo no alcanzó a ver la pantalla, pero le pareció que estaba revisando llamadas perdidas o mensajes. Ya muy entrada la noche, hacia las 12:30, Antonio se despertó con fiebre. El chico llamó a sus padres con voz ronca y débil. 38 grados y 7 según el termómetro digital. Pablo midió cuidadosamente la temperatura. El hijo se quejaba de dolores musculares, dolor de cabeza y ligeras náuseas. Catarro, diagnosticó el padre tras un examen minucioso. Garganta roja, pero sin pus. Ganglios linfáticos ligeramente aumentados. Infección viral normal, nada serio. Pablo trajo medicinas del botiquín casero, puso el humidificador cerca de la camita, arropó al hijo con una manta adicional a cuadros. Abrió la ventana para que entrara aire fresco. Carmen se agitaba alrededor con solicitud maternal, daba agua tibia con miel, arreglaba la almohada, acariciaba al chico en la frente caliente. Mami, quédate conmigo un ratito, pidió Antonio con voz débil, alargando la mano hacia ella. Me da miedo estar solo. Claro, cielo, respondió Carmen cariñosamente, sentándose en el borde de la cama y cogiendo la mano de su hijo. Pero ya a los 10 minutos su teléfono móvil vibró en la mesilla, una breve notificación de mensaje recibido. Carmen miró instantáneamente la pantalla, el rostro se tensó y se levantó apresuradamente. Ahora vuelvo, cariño, le dijo a Antonio. Tengo que responder urgentemente a un mensaje importante de trabajo. Los asuntos no admiten demora. Pablo siguió a su mujer con mirada desconcertada. Carmen salió al pasillo, pero dejó la puerta entreabierta. Hablaba muy bajo, casi susurrando. Pero en el silencio nocturno él alcanzó a oír fragmentos sueltos de frases, ahora no, mañana sin falta, él no entenderá nada, demasiado arriesgado. ¿Con quién podía estar hablando a una hora tan tardía? ¿Y de qué exactamente? ¿Qué asuntos requerían discusión a las 12:30 de la noche? Antonio se inquietó, revolviéndose bajo la manta. Papá, mamá últimamente se comporta de manera extraña, susurró, agarrando a su padre por la manga. Ayer se olvidó de recogerme del karate. El entrenador Alejandro esperó una hora entera hasta que finalmente vino. Dijo que se había retrasado urgentemente en el trabajo. Mamá trabaja mucho, se cansa, intentó tranquilizar al hijo Pablo, pero él mismo sentía una creciente inquietud. Tiene un periodo difícil en la oficina. ¿Y por qué está siempre mirando el teléfono? Continuó el chico. Incluso cuando cenamos en familia o vemos una película. Antes nunca lo hacía. Y ahora cada 5 minutos revisa los mensajes. Pablo no sabía qué responder a su hijo. Él mismo había notado esa peculiaridad inquietante hacía poco. Antes Carmen nunca usaba el teléfono durante las comidas familiares, decía que era una falta de respeto hacia los seres queridos. Y ahora constantemente se distraía con llamadas y mensajes. Duerme, hijo, dijo suavemente Pablo, arreglando la manta. Mañana despertarás completamente sano. La fiebre ya está bajando. Pero el sueño no llegaba al propio Pablo.
Permanecía tumbado en la cama matrimonial y analizaba dolorosamente los acontecimientos de los últimos días, semanas. La taza rota y la reacción nerviosa de su mujer. Las llamadas constantemente rechazadas. La distracción y el olvido. Los misteriosos mensajes nocturnos. Las extrañas preguntas del colega Diego. Quizás se estaba volviendo demasiado suspicaz y desconfiado. El duro trabajo de cirujano cardíaco realmente había acostumbrado a fijarse en los detalles más mínimos. En el quirófano cualquier aparente nimiedad podía resultar críticamente importante para la vida del paciente. Pero la vida familiar no era una intervención quirúrgica donde hay que analizar cada síntoma. Carmen volvió al dormitorio solo después de 25 minutos. La conversación claramente se había alargado. ¿Cómo está nuestro enfermo?, preguntó en voz baja, acostándose cuidadosamente a su lado. La fiebre baja, respiración regular. Por la mañana estará bien, respondió Pablo, prestando atención a sus entonaciones. Su mujer se acomodó bajo la manta, pero Pablo sentía intensamente su tensión interna. Carmen se revolcaba constantemente, suspiraba pesadamente, se levantaba varias veces al baño o a la cocina a por agua. El cuerpo estaba al lado, pero los pensamientos en otro lugar. ¿Qué te pasa?, preguntó finalmente en la oscuridad del amanecer. Nada especial, respondió Carmen tras una pausa. Simplemente no puedo dormir. Me está matando el insomnio. ¿Problemas en la oficina? ¿Conflictos con clientes? Otra larga pausa, durante la cual Pablo oyó el latido acelerado del corazón de su mujer. Periodo difícil en la carrera, dijo finalmente Carmen de forma imprecisa. Mucha responsabilidad ha caído sobre mis hombros. Hay que tomar decisiones serias. Pablo quería preguntarle con más detalle, averiguar detalles, pero Carmen se volvió ostentosamente hacia la pared, subiendo la manta hasta la barbilla. La conversación claramente había terminado, más preguntas serían una falta de tacto. Permanecía en la oscuridad escuchando atentamente la respiración de su mujer. Irregular, entrecortada, con breves retenciones. Ese ritmo de respiración no tiene una persona que intenta desesperadamente dormirse, pero los pensamientos angustiosos no dan descanso, giran en la cabeza como un carrusel interminable. ¿En qué pensaba tan dolorosamente su mujer durante esas noches de insomnio? ¿Qué secretos le ocultaba? ¿Y por qué la mujer con la que había vivido 16 años de matrimonio, con quien había tenido 2 hijos, de repente le parecía una desconocida? A la mañana del viernes Pablo entró en el pequeño despacho casero para revisar el correo electrónico, esperaba los resultados de análisis de un paciente con sospecha de arritmia. El ordenador familiar, un del viejo que compraron hacía 3 años. No aceptaba la contraseña habitual. En la pantalla apareció un mensaje de error de autenticación. Pablo lo intentó otra vez, tecleando cuidadosamente cada cifra, el mismo resultado. La inscripción roja parpadeaba molestamente. «Carmen, ¿ha cambiado la contraseña del ordenador?», gritó hacia la cocina, donde se oía el ruido del molinillo de café. «Sí, ayer por la noche actualicé todo», respondió su mujer desde detrás de la pared. «Leí en internet sobre ciberseguridad. Dicen que hay que cambiar las contraseñas cada 3 meses. La nueva contraseña es Elena 2009. Pablo tecleó lentamente la combinación de símbolos, frunciendo el ceño. Elección extraña. Antes siempre usaban fechas familiares memorables, día de boda, cumpleaños de los niños, aniversarios de cuando se conocieron. ¿Por qué precisamente el año de nacimiento de la hija mayor? ¿Y por qué Carmen no le consultó antes de cambiar la contraseña, como hacía antes? El escritorio del ordenador parecía inusualmente vacío. Normalmente aquí había una carpeta entera con documentos de trabajo de Carmen, casos actuales, contratos con clientes, informes de Hacienda, proyectos de sentencias judiciales. La carpeta se llamaba simplemente Trabajo Carmen y contenía cientos de archivos. ¿Dónde están tus archivos de trabajo?, preguntó Pablo, revisando el contenido del disco duro. Los quité todo por orden, la respuesta sonó desde la cocina, acompañada por el sonido de agua corriendo. El ordenador se estaba llenando de basura. Ahora guardo todos los documentos importantes en una memoria USB aparte. Es más seguro y cómodo. Pablo abrió el programa de correo que usaba toda la familia. En la carpeta enviados descubrió extraños espacios en blanco, algunos correos habían desaparecido, aunque antes estaban definitivamente ahí. La correspondencia de Carmen con colegas se había vuelto fragmentaria, como si alguien hubiera eliminado intencionadamente ciertos mensajes.
También por orden y seguridad. El jueves por la noche, cuando la familia se reunió en el salón después de cenar, Pablo anunció sonriendo: mañana nos vamos los niños y yo a la casa de campo el fin de semana. Los meteorólogos prometen tiempo soleado, 18 grados. Antonio se ha recuperado completamente del catarro, se puede ir al aire libre. Carmen levantó bruscamente la cabeza de la tableta donde leía unos documentos. No podré ir con vosotros. La voz sonó tensa. Ha surgido un proyecto urgente de derecho corporativo. Un caso muy complicado, el cliente exige los documentos listos para el lunes por la mañana. ¿Trabajar el fin de semana? Se sorprendió Pablo. Eso es violación de la legislación laboral. Una operación internacional importante no espera al calendario ni a los códigos laborales, respondió Carmen, evitando su mirada. Inversores extranjeros, operaciones de divisas. Si no llegamos al plazo, perderemos un contrato de varios millones. Pablo asintió lentamente, pero por dentro crecía la inquietud. En su profesión también ocurrían llamadas de emergencia los sábados y domingos, infartos e ictus no eligen momento conveniente. Pero Carmen siempre avisaba con antelación de los trabajos urgentes que se avecinaban. Y ahora este proyecto había aparecido de repente, como del aire. El sábado por la mañana el viaje a la casa de campo llevó casi 2 horas, atascos en la autopista, obras en el puente, camiones lentos. Los niños iban sentados en el asiento trasero escuchando música con auriculares inalámbricos. Elena se había aficionado a grupos de pop coreano, Antonio prefería el rock. Pablo conducía el todoterreno por la carretera conocida y pensaba dolorosamente en su mujer. Las últimas semanas Carmen se había convertido en una persona completamente distinta, distante, reservada, sumergida en asuntos secretos. Como si entre ellos hubiera crecido un muro invisible que se hacía cada vez más grueso e inexpugnable. El teléfono móvil sonó cuando entraban en la urbanización Abedules por la puerta principal con seguridad. Hola, cariño, la voz de Carmen sonaba inusualmente ronca y apagada. ¿Qué tal el viaje? ¿Habéis llegado sin problemas? Bien, solo que los atascos han sido terribles, respondió Pablo, aparcando cerca de su casita de madera. ¿Qué te pasa en la voz? ¿Te has acatarrado? Sí, parece que he pillado algo, Carmen tosió en el teléfono. Me duele mucho la garganta, casi he perdido la voz. Aún no tengo fiebre, pero me siento fatal. ¿Quizás sería mejor que vinieras con nosotros? Se preocupó Pablo. Te examino, te receto un tratamiento. En el campo el aire es limpio, te recuperarás más rápido. No hace falta, cielo. Me quedaré en casa en la cama calentita, tomaré té con miel y limón. Para el domingo por la noche todo habrá pasado, no te preocupes. Pero en la voz de su mujer no se sentía el verdadero cansancio de una persona enferma. Más bien alguna tensión interna, como si le costara elegir las palabras. En la casa de campo los niños se dispersaron corriendo por el terreno conocido con gritos de alegría. Antonio inmediatamente se subió al viejo manzano frondoso de tronco grueso que plantaron el año que nació. Elena se instaló con un libro nuevo en el cenador de madera, cubierto de parra virgen. Pablo sacó del cobertizo la barbacoa, encendió las brasas para los pinchos. Papá, ¿puedo hablar contigo en serio? Elena dejó el libro, una novela de ciencia ficción sobre viajes espaciales, y miró atentamente a su padre. Claro, cariño. ¿De qué quieres hablar? Mamá últimamente se comporta muy extraño, dijo la chica, bajando la voz y mirando alrededor como temiendo que alguien escuchara. Pablo giró lentamente los trozos de carne marinada en la parrilla, intentando no mostrar lo tenso que se había puesto. ¿En qué sentido extraño? Antes siempre venía a casa puntualmente a las 6 de la tarde. Como máximo a las 7, si se retrasaba en una reunión importante con clientes. Y ahora puede estar trabajando hasta las 10 u 11. Todos los días. Se han acumulado muchos asuntos importantes, seguramente, respondió Pablo cautelosamente. Mamá tiene un trabajo de mucha responsabilidad. No solo eso, papá. Elena se mordió pensativa el labio. Cuando preguntamos qué la ha retrasado, responde con frases muy generales, reuniones importantes, proyecto urgente, clientes complicados. Pero antes mamá siempre contaba detalles, qué caso llevaba, con quién se reunía, qué discutía. Y ahora ningún detalle. Antonio saltó del manzano, sacudiéndose las palmas de la corteza, y se acercó al senador con cara seria.
Y además mamá se ha puesto a contestar constantemente al teléfono, dijo, sentándose en el banco al lado de su hermana. Antes nunca cogía llamadas durante la cena familiar. Decía que era una falta de respeto hacia los seres queridos. Y rechaza las llamadas muy rápido si estamos cerca, añadió significativamente Elena. Como si no quisiera que oyéramos la conversación. Pablo sintió un frío desagradable en el estómago, como si hubiera comido algo pasado. Los niños notaban exactamente los mismos cambios inquietantes en el comportamiento de Carmen que él mismo. Así que no era producto de su imaginación y suspicacia. Quizás mamá ha empezado realmente un periodo muy complicado y de mucha responsabilidad en el trabajo, dijo con el tono más tranquilo posible, sin querer alarmar a los niños. A veces los adultos tienen épocas así. Puede ser, estuvo de acuerdo la hija sin convicción, pero en su voz se oían claramente profundas dudas. Ya tarde, cuando volvieron de la casa de campo cansados y contentos, Carmen les esperaba en el recibidor con una sonrisa cordial. Parecía completamente fresca y sana, sin rastros del catarro que supuestamente la había atormentado todo el día. ¿Qué tal habéis estado? ¿Habéis descansado bien? Preguntó, besando a los niños. ¿El tiempo no os ha fallado? Hemos pasado un rato estupendo. ¿Y tu garganta? ¿Ya está bien? Se interesó Pablo, estudiando atentamente el rostro de su mujer. Sí, mucho mejor, respondió Carmen con voz firme. El té caliente con miel y limón hace milagros. Los remedios caseros a veces son más efectivos que los medicamentos de farmacia. Pero cuando Pablo pasó por la cocina a beber agua, no encontró ni rastro del supuesto té, ni taza usada en el fregadero, ni bolsitas de té en la basura, ni tarro de miel abierto en la mesa. Incluso los limones en el frigorífico estaban intactos. El lunes por la mañana, al vestirse para ir al trabajo, Pablo notó en el armario un vestido femenino nuevo colgado en una percha. Azul marino, de corte elegante, de tela cara, seda o lana de calidad. Estilo claramente de diseñador conocido. Bonito vestido, le dijo a su mujer, que estaba delante del espejo pintándose los labios con carmín rojo. ¿Compra nueva? Sí, en el centro comercial había grandes rebajas, respondió Carmen, sin darse la vuelta y continuando maquillándose. 70% de descuento en la colección de la temporada pasada. Ha sido una ganga. Pero incluso con descuento ese vestido costaba mucho dinero. Pablo calculó, no menos de 20.000 euros. Un gasto serio para el presupuesto familiar. El martes durante el desayuno Carmen anunció inesperadamente. Me he apuntado a un gimnasio nuevo. He decidido ocuparme seriamente de mi forma física. Se dio palmadas en el vientre plano. El trabajo sedentario influye mal en la figura. Excelente idea, apoyó Pablo. El deporte es bueno para la salud. ¿A qué gimnasio te has apuntado? Cerca de nuestra oficina. Muy cómodo, puedo pasar entre asuntos de trabajo a entrenar. Ahorro tiempo de desplazamiento. ¿Y el horario de clases? Flexible. Cuando me conviene, voy. Carmen terminó rápidamente el café y se levantó de la mesa. Tengo que irme, reunión importante con un cliente. El miércoles por la noche Pablo notó en el aire un aroma desconocido de perfume. Un olor sutil y exquisito con notas de jazmín y sándalo. Caro. ¿Perfume nuevo? Preguntó, olfateando. Se me acabó el anterior, respondió Carmen negligentemente, doblando la ropa limpia. Pasé por la perfumería, compré el primer frasco que vi. Pero ese aroma definitivamente no pertenecía a la categoría del primer frasco que vi. Pablo entendía de perfumería, una vez regaló a su mujer varios perfumes franceses caros. Tales aromas costaban no menos de 10.000 euros el frasco. Cada detalle por separado, el vestido nuevo, el abono al gimnasio, el perfume caro, parecía completamente inocente y explicable. Pero en conjunto estas menudencias creaban un cuadro inquietante y sospechoso. El jueves durante la pausa de almuerzo en la clínica Pablo se encontró casualmente en la cafetería con Sergio Vega, un abogado experimentado de unos 50 años con quien Carmen había llevado un caso importante conjunto el año anterior. Un caso de herencia, si la memoria no le fallaba. Pablo, ¿qué encuentro? Sergio le dio una palmada cordial en el hombro con mano fuerte. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Dónde está tu preciosa esposa? Pensé que vendríais juntos a la cena corporativa de mañana. ¿Qué cena corporativa? Pablo sintió como todo se helaba por dentro. Pero bueno,
Mañana viernes tenemos un gran banquete en el restaurante Metrópoli, se sorprendió Sergio. Celebramos el Día del Abogado. Se reúne todo el gremio, abogados, notarios, jueces. Carmen confirmó su asistencia hace un mes e incluso pagó por adelantado. Pablo sintió como la tierra literalmente se hundía bajo sus pies. No ha mencionado ningún banquete. Muy extraño, frunció el ceño Sergio. Incluso discutimos detalladamente el programa del evento. Se interesó mucho por saber qué colegas vendrían exactamente. Especialmente preguntó por Diego Herrera, si estaría en la fiesta. El nombre del socio de su mujer sonó como un golpe físico en el estómago. Pablo hizo grandes esfuerzos por mantener una expresión neutra en el rostro. Probablemente se le ha olvidado decírmelo. Tiene muchas cosas ahora, todo se le va de la cabeza. Por supuesto, lo entiendo. Saluda de mi parte al viejo colega. Y dile que os esperamos a los dos en el banquete. Empieza a las 7 de la tarde. Todo el resto del día Pablo realizó mecánicamente sus obligaciones, pero los pensamientos giraban alrededor de la conversación con Sergio. ¿Por qué Carmen ocultaba el evento corporativo? ¿Y por qué preguntaba tan insistentemente si Diego Herrera iría allí? Por la noche en casa Pablo preguntó a su mujer como de pasada, observando su reacción. ¿Cómo van las cosas en el trabajo? ¿Qué hay de nuevo en el mundo jurídico? La rutina habitual de oficina, respondió Carmen, sin levantar los ojos de la tableta. Contratos, consultas a clientes, juicios. Nada especial. ¿Y la vida corporativa qué tal? ¿No se planea ningún evento interesante? Carmen se quedó inmóvil un segundo con la taza de café en las manos, luego levantó lentamente la cabeza. No, nada de eso. ¿Por qué? ¿Has oído algo? Simplemente se me ocurrió preguntar. Hacía tiempo que no teníais reuniones colectivas o banquetes. No somos muy aficionados a las reuniones ruidosas de oficina, respondió su mujer con una ligera sonrisa. Mejor pasar el tiempo en casa en el cálido círculo familiar que en un restaurante sofocante con colegas. Pero entonces, ¿por qué había mentido a Sergio Vega? ¿Para qué confirmó la asistencia al banquete, pagó por adelantado, preguntó por otros invitados, pero no le dijo ni una palabra a su marido? Ya muy entrada la noche Pablo permanecía tumbado en la cama matrimonial mirando fijamente al techo, iluminado por la débil luz de una farola de la calle tras la ventana. Al lado respiraba tranquila y regularmente Carmen. Parecía que dormía profundamente, pero a veces él notaba cómo se volvía cuidadosamente de lado, como comprobando si el marido la observaba. ¿Qué estaba pasando con su familia que había construido durante 16 años? La mujer a quien amaba y en quien confiaba ilimitadamente mentía sobre banquetes, cambiaba secretamente contraseñas en el ordenador, compraba cosas caras y ocultaba gastos. Los niños se volvían retraídos, desconfiados, empezaban a dudar de la honestidad de su madre. Y lo más importante, ¿por qué Carmen se había interesado tan insistentemente por la presencia en la cena corporativa de Diego Herrera? ¿Qué la unía con este hombre, aparte de las relaciones laborales? Pablo estaba junto a la amplia ventana panorámica de la clínica en el 5º piso y miraba sin pensar la ciudad nocturna, bañada por la luz naranja del sol de septiembre que se ponía. La última operación del día, bypass aortocoronario en un hombre de 60 años, había terminado con éxito hacía 2 horas. Todos los pacientes en las habitaciones examinados y alimentados, el médico de guardia había recibido instrucciones detalladas, las enfermeras conocían sus obligaciones. La jornada laboral había terminado, pero no tenía ganas de ir a casa. Allí le esperaba una mujer que cada día se volvía más extraña e incomprensible. Una esposa que mentía, ocultaba, eludía preguntas directas. La madre de sus hijos, a quien ya no reconocía. La decisión llegó inesperada y súbitamente, como una revelación. Pablo cogió las llaves del coche de la mesa, se despidió de los colegas y bajó al garaje subterráneo. Pasó por la floristería del centro médico vecino, una pequeña tienda donde a menudo compraba flores para pacientes convalecientes. Eligió un ramo magnífico de rosas blancas de tallos largos, las flores favoritas de Carmen desde que se conocieron en la universidad. 21 rosas, como símbolo de su amor de muchos años. Haría una sorpresa romántica a su mujer, la llevaría al caro restaurante Savoy, donde habían celebrado los últimos aniversarios de boda. Pediría una mesa junto a la ventana con vistas al río, descorcharía una botella de buen vino francés.
Quizás una conversación sincera a la luz de las velas y la atmósfera de otros tiempos ayudarían a recuperar la intimidad perdida, devolver la confianza, destruir el muro de alejamiento que había crecido entre ellos. La oficina del prestigioso bufete líder y socio se encontraba en el moderno centro de negocios Continental en el 7º piso, en un local de esquina con grandes ventanales franceses. Pablo subió en el ascensor rápido, pasó por el pasillo alfombrado con moqueta cara por delante de los despachos de otros abogados hacia la amplia recepción. Carmen no está ahora en su sitio, informó cortésmente la secretaria Ana, una chica guapa de unos 25 años con un corte corto y cuidado y traje gris severo. Se ha ido a una reunión muy importante con un cliente importante. ¿Más o menos a qué hora se fue? Se interesó Pablo, apretando más fuerte los tallos de las rosas. Hacia las 5 de la tarde, Ana consultó la agenda de la mesa. Dijo que las negociaciones del contrato complicado podrían alargarse mucho. Posiblemente hasta muy tarde. Pablo miró maquinalmente el reloj de su muñeca. ¿Diego Herrera está en su sitio? Preguntó como de pasada, aunque el corazón ya empezaba a latir más rápido. Diego también se fue de la oficina, respondió la secretaria, pasando las páginas del blog. Más o menos a la misma hora que Carmen. Dijo que también tenía una reunión importante. Una sospecha desagradable y pegajosa punzó dolorosamente en el pecho, como una aguja helada. ¿Los dos socios habían desaparecido de la oficina simultáneamente? ¿Al mismo tiempo? Tal coincidencia parecía más que dudosa. ¿Puede decirle a Carmen qué pasó su marido? Pidió Pablo, intentando mantener un tono tranquilo. Quería hacer una sorpresa. Por supuesto, se lo diré en cuanto vuelva, prometió Ana con una sonrisa. Pablo bajó lentamente al coche en el garaje subterráneo y tiró el ramo marchito de rosas blancas en el asiento trasero del todoterreno. Las flores caras ya empezaban a perder frescura, los pétalos se habían oscurecido ligeramente en los bordes. ¡Qué simbólico! En el sendero de entrada a casa ardía luz brillante en las ventanas del primer y segundo piso. Pablo aparcó el coche en su sitio habitual y apagó el motor, pero no se apresuraba a salir. Algo por dentro le decía que ahora su vida cambiaría radical e irrevocablemente. Al entrar en el recibidor conocido, inmediatamente notó en la entrada unos zapatos masculinos desconocidos. Caros, de piel negra natural, de fabricación italiana, número 43. Claramente no suyos. El corazón empezó a latir mucho más rápido, en los oídos apareció un zumbido ansioso. Arriba, en el dormitorio matrimonial del segundo piso, se oían claramente voces apagadas, masculina y femenina. Entonaciones conocidas. Pablo se quitó cuidadosamente sus zapatos, intentando no hacer el menor ruido, y subió lenta y silenciosamente por la escalera de madera, pisando de puntillas. Cada paso resonaba como un golpe fuerte en las sienes. La puerta del dormitorio estaba entornada, pero no cerrada con llave. Por la rendija se filtraba una franja de luz amarilla cálida. Se acercó cautelosamente a la puerta y se quedó inmóvil, escuchando la conversación del interior. Pablo puede volver a casa en cualquier momento, decía Carmen con ansiedad. Tú sabes que las operaciones a veces terminan antes de tiempo. Tranquilízate, cariño. Hoy tiene operaciones complejas hasta las 8 de la tarde como mínimo, tú misma me lo dijiste. Y él siempre avisa cuando va a volver, respondía una voz masculina conocida con ligera ronquera. Diego Herrera. Ese mismo socio de su mujer que un mes atrás había llamado a casa preguntando insistentemente si estaba mamá en casa. Ese mismo hombre cuya presencia en la cena corporativa tanto había interesado a Carmen. El mundo alrededor de Pablo se tambaleó, como la cubierta de un barco en tormenta. Empujó lentamente la puerta del dormitorio con la palma de la mano. La imagen que se abrió ante sus ojos se grabó para siempre en su memoria con precisión fotográfica. Carmen yacía en su cama matrimonial con lencería blanca de encaje, el cabello despeinado, los labios hinchados por los besos. Diego estaba sentado a su lado en el borde de la cama, la camisa desabrochada negligentemente, la corbata tirada en el suelo. Se volvieron hacia la puerta al mismo tiempo. Durante varios segundos dolorosamente largos nadie se movió ni pronunció una sola palabra. El tiempo pareció detenerse. Luego Carmen lanzó un grito agudo de horror y se agarró instintivamente al borde de la sábana, intentando cubrirse el cuerpo. Cariño, puedo explicarlo todo, murmuró con labios temblorosos, los ojos muy abiertos por el shock y el miedo. ¿Explicar qué exactamente? La voz de Pablo sonó extrañamente calmada y distante, como si observara lo que pasaba desde fuera.
Diego se levantó bruscamente de la cama, intentando nerviosamente abrocharse la camisa con dedos temblorosos. Escucha, Pablo, esto no es en absoluto lo que estás pensando ahora, empezó, retrocediendo hacia la ventana. ¿Y qué exactamente estoy pensando? Preguntó Pablo con tono helado, entrando lentamente en el dormitorio. Diego retrocedió hacia el alféizar, tropezó con la mesilla. Simplemente estábamos discutiendo un asunto de trabajo muy importante. Un nuevo contrato, matices jurídicos complejos. ¿Discutiendo cuestiones de trabajo? ¿En la cama? Pablo daba pasos lentos hacia adelante. Algo muy dentro de él se rompió con un estruendo ensordecedor, como una cuerda tensada al límite que se rompe. Muchos años de matrimonio honesto, 2 hijos en común, miles de días y noches vividos juntos, planes de futuro, toda su vida familiar se derrumbó en un segundo, como un castillo de naipes por un soplo descuidado. Se lanzó rápidamente hacia adelante y golpeó a Diego con toda su fuerza directamente en la cara. El golpe fue tan potente que el socio de su mujer voló hacia la pared opuesta, derribando de la mesilla una lámpara de cristal. El vidrio se esparció tintineando por el suelo de parqué. Pablo, detente inmediatamente. Gritó histéricamente Carmen, saltando de la cama y poniéndose una bata. Pero Pablo ya no oía nada más que el latido furioso de su propio corazón. Diego intentaba defenderse, pero recibió un golpe cruel en el plexo solar, se dobló dolorosamente por la mitad, jadeando. Cabrón, siseó Pablo entre dientes apretados, agarrando al amante de su mujer por el cuello con mano mortífera. Diego se liberó desesperadamente del agarre, volcó una silla que estaba cerca, intentaba llegar a la puerta del dormitorio. Pablo lo alcanzó ya en el pasillo, cayeron al suelo con estruendo, rodaron por la alfombra suave. El puño de Diego le dio a Pablo en la ceja izquierda. «Papá». Se oyó un grito infantil asustado desde abajo. Elena y Antonio estaban abajo en las puertas del salón y miraban hacia arriba con horror, a los adultos peleándose. Pablo soltó inmediatamente a Diego al ver a los niños. Este se puso en pie de un salto y corrió hacia la escalera, bajando y saltando varios escalones a la vez, poniéndose la chaqueta arrugada mientras corría. «¿A qué te pillo?», le gritó Pablo. Pero Diego no se detuvo ni un segundo. Cogió sus zapatos caros en el recibidor, salió corriendo a la calle descalzo por la tierra fría. Se cerró de un portazo la puerta del coche, rugió el motor de un coche caro. Pablo estaba de pie en la escalera, agarrándose fuerte a la barandilla de madera con manos temblorosas. Los niños lo miraban silenciosamente desde abajo, desde el primer piso, los ojos muy abiertos por el shock. «Papá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te peleas?», susurró Elena apenas audible. Carmen apareció en las puertas del dormitorio, habiéndose puesto apresuradamente una bata de felpa sobre la ropa interior. El rostro mortalmente pálido, los labios temblando, lágrimas en los ojos. «Niños, se suponía que teníais que volver a las 10. Id inmediatamente a vuestras habitaciones», dijo con voz quebrada. «No», interrumpió Pablo brusca y categóricamente. «Que se queden aquí. Que sepan toda la verdad sobre su madre». Bajó lentamente por los escalones. Antonio se acercó instintivamente a su hermana mayor. «Vuestra madre me engañaba con Diego», dijo Pablo en voz baja pero con máxima claridad, mirando a los niños directamente a los ojos. «En nuestra cama. En nuestra casa». Elena se quedó boquiabierta y se cubrió la cara con las manos, de los ojos brotaron lágrimas. Antonio miró a su padre con expresión de incomprensión. «Pablo, no delante de los niños», dijo Carmen suplicante, bajando lentamente por la escalera. «¿Qué no?». Pablo se volvió hacia ella con furia en los ojos. «¿Decir la verdad a mis propios hijos? Tienen pleno derecho a saber por qué se destruye su familia y por qué su madre resultó ser una puta mentirosa. No es exactamente lo que tú piensas. Carmen, cállate inmediatamente». Nunca en su vida había hablado con su mujer de ese modo, grosero, despectivo, con odio sin disimular. Carmen se quedó inmóvil en mitad de la escalera, como si hubiera recibido una bofetada. «Tienes exactamente 24 horas», continuó Pablo con tono helado. «Recoges tus cosas y te largas de esta casa para siempre. Los niños se quedan conmigo». «No tienes derecho», empezó Carmen. «Lo tengo. Y desde luego que lo haré». Pablo la interrumpió a media frase. «Y si ese Diego aparece aunque sea una vez más cerca de nuestra casa, entonces yo». Elena, de 14 años, se echó a llorar a moco tendido, hundiendo la cara en las palmas.
Antonio abrazó desconcertado a su hermana por los hombros temblorosos, el mismo pálido como una sábana de hospital. Papá, ¿qué va a pasar ahora con nosotros?, preguntó el chico con voz temblorosa. Pablo se acercó a los niños y los abrazó fuerte a ambos, apretándolos contra sí. Con vosotros va a estar todo absolutamente bien, mis queridos. Seguro que superaremos esta prueba. Juntos. ¿Y qué pasará con mamá?, preguntó Elena entre sollozos. Vuestra madre ha hecho su elección consciente, respondió Pablo duramente. Y ahora que viva con las consecuencias. Carmen estaba de pie en la escalera con la bata arrugada y miraba en silencio las ruinas de su familia. En los ojos había lágrimas de arrepentimiento, pero Pablo ya no creía ni en sus lágrimas, ni en sus palabras, ni en sus juramentos. Tantos años, Carmen, dijo, mirando a su mujer directamente a los ojos. Confiaba en ti sin límites. Te amaba. Hacía planes de futuro. Puedo arreglarlo todo, podemos intentar empezar de nuevo, susurró. No, no puedes arreglar nada. Ya no se puede recuperar nada. La confianza no se restaura. Llevó a los niños alterados al salón espacioso, los sentó cuidadosamente en el sofá suave uno al lado del otro. Elena siguió sollozando, Antonio callaba y miraba obstinadamente al suelo. ¿Queréis té caliente con miel?, preguntó Pablo, entendiendo todo lo absurdo de la pregunta después de semejante conmoción. Pero necesitaba hacer algo con las manos, llenar de algún modo el silencio agobiante, distraerse de los pensamientos dolorosos. Los niños asintieron silenciosamente. Pablo fue a la cocina, puso el hervidor, sacó del armario tazas bonitas con diseño floral. En la superficie espejada del microondas vio su reflejo, ceja cortada, pelo revuelto. Se limpió cuidadosamente la herida con un paño de cocina limpio. Arriba en el dormitorio se oían sonidos apagados, se cerraban puertas de armario, chirriaban cajones de la cómoda. Carmen recogía sus cosas. 1 hora y media dolorosa después bajó con 2 maletas grandes en las manos y una bolsa de viaje pequeña al hombro. El rostro hinchado por las lágrimas, los ojos rojos. ¿Puedo despedirme de los niños?, preguntó en voz baja. Pablo asintió silenciosamente, sin mirarla. Carmen se acercó lentamente al sofá donde estaban sentados sus hijos, se inclinó hacia la hija mayor. Elena, perdóname, por favor, susurró con labios temblorosos. Mamá, ¿pero por qué hiciste esto?, preguntó la chica entre lágrimas, levantando hacia su madre ojos llenos de dolor. ¿Por qué destruiste nuestra familia? Carmen no pudo responder, solo sollozó. Se inclinó hacia el hijo menor y lo besó tiernamente en la coronilla. Os quiero mucho. Recordadlo siempre, pase lo que pase. Si nos quieres, no te vayas de nosotros, susurró Antonio suplicante, agarrando a su madre de la mano. No puedo quedarme, hijo. Ya no puedo, respondió Carmen apenas audible. Levantó con dificultad las maletas pesadas y se dirigió lentamente hacia la puerta de entrada. Pablo la acompañó silenciosamente hasta el umbral. Todo entre nosotros ha terminado para siempre, dijo por última vez. Lo sé, respondió Carmen apenas audible, sin levantar los ojos. La puerta se cerró con un clic definitivo. Se oyó el sonido de un motor de coche arrancando, el ruido de un coche alejándose. Y llegó el silencio completo. Pablo volvió lentamente al salón. Los niños seguían sentados en el sofá, apretados uno contra otro, como polluelos durante la tormenta. ¿Qué pasará ahora con nosotros?, preguntó Elena otra vez, secándose las lágrimas. Ahora empieza una vida completamente nueva para nosotros, respondió firmemente el padre, sentándose a su lado. Difícil, pero honesta. 1 semana después del escándalo ruidoso que destruyó su familia, Pablo recibió una llamada telefónica insistente de Margarita García López, madre de Carmen, jubilada y antigua profesora de lengua española. Una mujer de unos 65 años, acostumbrada toda la vida a resolver problemas con conversaciones y persuasión. Pablo, necesitamos quedar urgentemente y hablar en serio, la voz de la suegra sonaba tensa y exigente. Esto se refiere al futuro de toda nuestra familia. ¿De qué exactamente quiere hablar?, respondió Pablo contenidamente, preparándose mentalmente para una conversación desagradable. De Carmen, por supuesto. Margarita hablaba con tono que no admitía objeciones. Escúchame atentamente, ¿se equivocó? Sí. Pero se equivocan absolutamente todas las personas en esta tierra.
No se puede destruir una familia sólida y romper las vidas de los niños por una debilidad femenina momentánea. Pablo callaba, apretando el auricular hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Me oyes?, insistía la suegra. Piensa bien en los niños, Pablo. Necesitan a su madre cerca. Elena tiene 14 años, el periodo adolescente más difícil, necesita consejos femeninos, apoyo maternal. Y Antonio solo tiene 12 años, el chico es aún un niño. Mis hijos necesitaban una esposa fiel y una madre honesta, respondió Pablo duramente. No la amante de otro hombre que engaña en la cama familiar. Eres demasiado duro e intransigente, le reprochó Margarita. En la vida no todo es blanco y negro. Simplemente soy una persona realista que no está dispuesta a cerrar los ojos ante la traición. Pablo colgó primero, sin escuchar más exhortaciones. Ningún compromiso ni segunda oportunidad. En el prestigioso bufete líder y socios la atmósfera se volvió insoportablemente tensa y pesada después del escándalo. Los colegas evitaban ostentosamente cualquier conversación con Carmen, se miraban significativamente a sus espaldas, cuchicheaban en los pasillos. La secretaria Ana, antes siempre amigable y comunicativa, ahora respondía a las preguntas de forma monosilábica y seca. El jueves vino a reunirse con el director de la empresa, Valentín Pérez, Ignacio Semprún Molina, director de la gran empresa constructora Construinvest, uno de los clientes más importantes y rentables. Valentín, he oído rumores desagradables, dijo fríamente, sin quitarse el abrigo caro. Dicen que aquí tenéis problemas personales y que los escándalos familiares de vuestros empleados han comenzado a influir en la reputación comercial de la empresa. No necesitamos socios tan inestables. El contrato multimillonario para el asesoramiento jurídico de la construcción de un complejo residencial se canceló ese mismo día. La empresa perdió muchísimo dinero. Diego Herrera se enfrentó a problemas absolutamente similares y serios en su vida personal. Su mujer Luz Iglesias, traductora de 37 años, al conocer el romance escandaloso de su marido con una colega, inmediatamente recogió a los 2 hijos, un niño de 8 años y una niña de 5, y se fue con sus padres. Has destruido definitivamente nuestra familia por una mujer casada ajena, dijo, cogiendo los documentos del coche y las partidas de nacimiento de los niños. Ahora consigue el divorcio por los tribunales y no cuentes más con mi perdón. 2 semanas después 3 de los clientes más grandes e influyentes se negaron oficialmente a seguir colaborando con Diego. La reputación profesional quedó irremediablemente manchada, la confianza comercial perdida para siempre. En el colegio los hijos de Pablo se convirtieron inesperadamente en objeto de curiosidad malsana y chismes maliciosos. Algunos padres de compañeros de clase cuchicheaban significativamente al encontrarlos en los pasillos, señalaban con el dedo, discutían el drama familiar. Elena, de 14 años, se encerró en sí misma, dejó de comunicarse con las amigas. Antonio, de 12 años, empezó a pelearse regularmente con compañeros de clase que le llamaban hijo de una adúltera. Pablo pidió cita con la directora del colegio, Elena Victoria, una mujer experimentada de unos 50 años que había trabajado en educación más de un cuarto de siglo. Necesito resolver urgentemente el problema con los niños, dijo directamente. La situación se está volviendo insoportable. Cuénteme, ¿qué pasa exactamente en su familia?, preguntó delicadamente la directora, ofreciéndole sentarse. Mi mujer me engañó con un colega, nos estamos divorciando oficialmente. Los niños se quedan conmigo, expuso brevemente Pablo. No pienso revelar detalles. ¿Planea cambio de residencia próximamente? Sí, ya estoy mirando un piso de 3 habitaciones más cerca del trabajo. En otro barrio, lejos de esta vergüenza. Entiendo su situación. Transferiremos los documentos de los niños al nuevo colegio sin preguntas innecesarias ni trámites. Pablo no desacreditó a nadie ni se quejó de nadie. Solo decía hechos secos, sin entrar en detalles emocionales. Carmen intentaba desesperadamente encontrarse con los niños y establecer comunicación. Varias veces vino al colegio en su coche, esperó horas en la entrada principal, esperando interceptar al hijo o la hija después de las clases. Elena vio a su madre desde lejos y se volvió ostentosamente en dirección contraria. Elena, espérame, gritaba Carmen, alcanzando a su hija. Necesito hablar contigo. No quiero hablar contigo, respondió fríamente la chica, sin volverse. Pero si soy tu madre. Tenemos la misma sangre. Una madre verdadera nunca traiciona a su familia, cortó Elena y se fue.
Antonio también se negó categóricamente a cualquier comunicación con su madre. Papá nos contó toda la verdad sobre ti, dijo cuando Carmen intentó hablar con él. Constantemente nos mentías a todos. Engañabas cada día. Hijo, puedo explicarlo todo si me escuchas. No hay nada que explicar ni justificar. El chico movió la cabeza. Nosotros con papá y Elena tenemos ahora una vida completamente diferente. Una vida honesta. En el bufete jurídico líder y socios comenzaron despidos masivos de empleados. Diego Herrera presentó la solicitud de dimisión el primero, entendía perfectamente que continuar trabajando en esas condiciones era absolutamente imposible. Carmen aguantó con las últimas fuerzas hasta el final del mes, pero al final recibió la notificación oficial de rescisión del contrato laboral. Sentimos sinceramente, pero las circunstancias surgidas nos obligan a separarnos de usted, comunicó oficialmente el director de la empresa, evitando la mirada directa. Su competencia profesional y conocimientos jurídicos no nos causan la menor duda, pero la reputación comercial de la empresa está por encima de los intereses personales. Pablo buscó cuidadosamente un piso espacioso de 3 habitaciones en un nuevo complejo residencial moderno. Ubicación cómoda, cerca de la clínica, excelentes colegios a poca distancia, multitud de secciones deportivas y círculos para niños, parque verde para paseos. ¿Os gusta aquí?, preguntó a Elena y Antonio, mostrándoles el futuro salón luminoso con grandes ventanales panorámicos. Aquí hay mucha luz y espacio, dijo pensativa la hija, examinando la habitación. Entonces, cogemos definitivamente este piso, decidió Pablo. La mudanza ocupó todo el fin de semana. Pablo empaquetó metódicamente solo las cosas más necesarias, ropa de temporada, libros favoritos, juguetes infantiles y fotografías memorables. Decidieron comprar todos los muebles completamente nuevos, para que nada recordara la vida pasada. La vieja casa de 2 plantas donde habían vivido muchos años la vendieron al mes. Los compradores, una pareja joven con 2 niños pequeños, no conocían su triste historia. Elena ingresó exitosamente en un prestigioso instituto matemático, Antonio en un gimnasio con estudio profundizado de inglés. Nuevos profesores exigentes, nuevos amigos inteligentes e interesantes, nuevas oportunidades de desarrollo. Pablo estableció un régimen familiar claro, levantarse exactamente a las 7 de la mañana, desayuno conjunto obligatorio en la mesa de la cocina, por la noche ayuda con los deberes de las asignaturas difíciles. Los fines de semana, ir al cine a ver películas nuevas, visitas a museos y exposiciones, largos paseos por el parque, montar en bicicleta. Vida sin histerias constantes, sin escándalos hasta altas horas, sin mentiras y medias verdades. Carmen alquiló un piso pequeño en las afueras de la ciudad. Los vecinos, jubilados y estudiantes, hacían ruido constantemente por las noches, las paredes eran finas como papel, se oía cada conversación. Buscó trabajo nuevo en su especialidad 3 meses tortuosos. La reputación profesional estaba irremediablemente estropeada, nadie daba cartas de recomendación de antiguos empleadores. Al final se colocó como abogada junior en una pequeña asesoría jurídica en los barrios pobres de la ciudad. El sueldo resultó ser 3 veces menor que el anterior. Diego Herrera tomó una decisión radical y se marchó a otra ciudad. Divorcio de su mujer, pérdida completa de los hijos, problemas serios con la carrera profesional, empezar absolutamente todo de nuevo resultó extremadamente difícil. Una tarde Carmen estaba sola junto a la ventana empañada y miraba hacia abajo. En el patio había un parque infantil, columpios viejos, un tobogán torcido, un arenero. Varias familias con niños jugaban al aire libre, reían alegremente, hacían juntos un muñeco de nieve grande con una zanahoria en lugar de nariz. Recordaba con dolor en el corazón los tiempos felices, como Pablo enseñaba pacientemente al pequeño Antonio a montar en bicicleta de 2 ruedas, como ayudaba a la seria Elena a entender problemas difíciles de álgebra, como toda la familia unida cada fin de semana iba a la casa de campo, hacían barbacoas, recogían manzanas en el jardín. Todo perdido irrevocablemente. Para siempre y definitivamente. Al mismo tiempo en el nuevo piso luminoso Pablo comprobaba atentamente el diario escolar de la hija mayor. Las notas eran establemente buenas, 4 y 5, los profesores en los comentarios elogiaban su esfuerzo y capacidades. Antonio en la mesa de escritorio preparaba diligentemente un informe interesante sobre historia del mundo antiguo, contaba sobre la vida y hazañas de caballeros medievales. Papá, ¿cómo crees que somos felices ahora?, preguntó inesperadamente Elena, dejando el libro de física. ¿Cómo crees tú misma?
Respondió Pablo con una pregunta. ¿Sabes? Sí. Me gusta sinceramente nuestra nueva vida, dijo pensativa la chica. Es como correcta. Vida honesta sin engaños. Pablo asintió aprobadoramente. Vida honesta, una definición muy exacta y correcta. Tras las ventanas grandes caía lentamente nieve esponjosa. Pronto año nuevo, nuevos planes de futuro, nuevas oportunidades y perspectivas. Habían superado la prueba más difícil de su vida. Seguro que superarían todo lo demás también. Sin mentiras y engaños, sin traición e infidelidades, sin hombres ajenos en la cama familiar. Los tres, padre y dos hijos. Una familia pequeña pero sólida y honesta.